¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 10 de marzo ya del año 2020. Hablemos claro. La única forma de combatir una epidemia nueva, para la que todavía no hay vacuna, es contenerla. Y en España, hasta ahora, no hemos conseguido contenerla. Hablemos claro. Hay 1.230 contagiados, 30 personas fallecidas. En 9 días hemos pasado de 50 infectados a 1.230 y en realidad son más, no porque nadie esté ocultando nada, son más porque, como explicó ayer el doctor Fernando Simón en su rueda de prensa más titubeante de los últimos días, como explicó el doctor, los datos oficiales de hoy reflejan cómo estaban las cosas 4 días antes, desde que se hace la prueba, desde que uno tiene los primeros síntomas, hasta que se le hace la prueba y se aportan los resultados del laboratorio y se notifica como caso oficial de persona infectada, pasan entre 4 y 6 días. Ese es el desfase. Ya les he comentado alguna vez que hay decalaje entre que una persona inicia síntomas, siente que esos síntomas son suficientes para ir al médico, el médico lo identifica como un posible caso, se hace el análisis y se notifica. En España sabemos que los datos que se notifican hoy nos dan la imagen de lo que estaba pasando hace de 4 a 6 días. De 4 a 6 días hacia atrás. Hablemos claro, el ritmo de expansión de la epidemia en España supone que cada 48 horas se multiplica por 2 el número de infectados y de fallecidos. Es decir, que si no conseguimos bajar ese ritmo, para final de esta semana nos pondríamos en 10.000 contagiados y más de 200 fallecidos. Que en realidad, y descontado el desfase este del que habló ayer el doctor Simón, ese es el número al que probablemente lleguemos no el domingo sino el jueves. Hablemos claro, los 1.230 contagiados comunicados ayer son por tanto anteriores al fin de semana. Al fin de semana de salidas en grupo, de reuniones familiares, de diversión en la calle y de manifestaciones multitudinarias. ¿Con qué cuerpo sales a decir que deben evitarse las reuniones de más de 1.000 personas cuando vienes de juntarte en la calle con 120.000? Entre besos y abrazos. No parece que este fin de semana se haya contribuido mucho en España a contener la expansión del coronavirus y a reducir los contagios. Hablemos claro, el teletrabajo está muy bien, pero la abrumadora mayoría de los empleos que hoy tenemos en España no se pueden hacer desde el ordenador en casa. No hay teletrabajo para los operarios de una fábrica, ni para los fontaneros, los transportistas, los agricultores, los peluqueros, los dueños de un comercio, los cajeros de una gran superficie, los barrenderos o los taxistas. Hablemos claro, todo lo que en China nos parecía marciano acabó pasando en Italia. Y todo lo que ha ido pasando en Italia nos está empezando a pasar a nosotros. Anoche Italia restringió los movimientos de toda su población en todo el país. Allí la diferencia negativa es que había focos de transmisión local muy potentes. Aquí ya hay transmisión local, ya hay focos y ya hay contagios no controlados. Aquí ya no basta con preguntarle a alguien que tiene los síntomas si ha estado en Milán recientemente. Porque ahora ha podido estar en Milán, como ha podido estar en Valdemoro, en Torrejón, haber conocido a una persona que visitó un centro de mayores o que viene de un colegio de Vitoria. Por tanto, hay transmisión y por tanto aquí ha empezado ya la suspensión de actividades de grupo, empezando por los colegios, las universidades y las visitas a los centros de mayores. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Pueden ser suspendidas o retrasadas las siguientes actividades: las quirúrgicas programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados. Son las medidas excepcionales que toma de momento una comunidad autónoma, un gobierno regional, que es el de la Comunidad de Madrid, es la región más densamente poblada de España. Están cerrados también los colegios en Vitoria, también en La Bastida. Primera comunidad autónoma la de Madrid, primera comunidad autónoma la del País Vasco, que toma medidas como esta. No significa que las demás no vayan a acabar siguiendo la misma senda.
como decíamos ayer, la frase más repetida en las comunicaciones oficiales de los últimos días es por ahora, de momento, a día de hoy. Significa que hoy pueden cambiar de nuevo las medidas. El ministro Illa informó ayer de que el escenario ha cambiado, a peor, dijo él. Claro, la pregunta es, ¿en qué ha cambiado? ¿Y por qué ha cambiado? Si estaba previsto que fuera habiendo más contagios, porque es lo que sucede con todas las epidemias, y más fallecimientos a medida que la epidemia avanza, ¿qué es lo que ha empujado de pronto a las autoridades a cambiar el tono de forma tan evidente como se pudo comprobar en la tarde-noche de ayer? Bien, los datos indican un cambio, a peor, de la evolución de la enfermedad en España. A peor el cambio. ¿Por qué? Porque hay focos de transmisión local que no están controlados. Porque la prioridad sigue siendo contener la expansión de la enfermedad, evitar los contagios. El ministro de Sanidad compareció para anunciar que 2 gobiernos autonómicos habían decidido cerrar colegios. Decisión que en realidad no es del Ministerio de Sanidad, es de los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia y por tanto quienes asumen la responsabilidad de tomar estas medidas, que saben que son medidas impopulares, que saben que son medidas difíciles de aplicar. El ministro en realidad no tenía nada nuevo que anunciar en su comparecencia de las 8 de la tarde de ayer, a la misma hora que comparecía la señora Díaz Ayuso. Ya veremos hoy cuáles son las medidas que anuncia el Gobierno central. Lo que sí hizo el ministro es añadir a la lista de recomendaciones de estos días que dice que se evite hacer viajes innecesarios. También apelo a la responsabilidad de los ciudadanos, pues evitar en la medida de lo posible los viajes innecesarios. Evitar, insisto, en la medida de lo posible los viajes innecesarios. Claro, si por viaje innecesario entendemos una escapada de Semana Santa, tiene razones el sector turístico para estar temblando ante la caída de ingresos que se le avecina. Así que hablemos claro, para el gobierno han empezado las curvas. O para los gobiernos, porque en esto están todos, el central y los autonómicos. Los tiempos aquellos de predicar que el virus era cosa de China, y luego de Corea, o de Irán, o de Japón, o de Italia, esos tiempos ya caducaron. Los tiempos de explicar que, de momento, por ahora, a día de hoy, no hacía falta cerrar escuelas, restringir desplazamientos, prohibir reuniones multitudinarias, suspender fiestas populares, esos tiempos se van acabando. Porque ahora toca ir tomando ya esas medidas impopulares. Y también toca responder, a ver si de una vez consigue hoy el gobierno responder de manera clara, a la pregunta de por qué se suspenden congresos, reuniones, espectáculos de más de 1.000 espectadores, pero no se desaconseja la celebración de fiestas multitudinarias. Mire, le preguntaron ayer al doctor Simón por este asunto, como todos los días se le está preguntando, por el asunto de las fallas. ¿Por qué no se suspenden las fallas? Dio el doctor Simón esta respuesta. Se tienen que implementar medidas que estén bien valoradas y que seamos capaces de implementar. No tiene ningún sentido proponer medidas que no van a ser implementables. Eso genera, primero, una falsa sensación de seguridad y, además, una dificultad de comunicación de la evolución de la epidemia en relación a las medidas que se toman, que realmente la interpretación sería muy complicada de hacer y la toma de medidas posteriores sería también muy complicada. Traducido, que si suspendes una fiesta popular y la gente se empeña en celebrarla, a ver qué haces. Y si suspendida y todo esa fiesta popular, el número de contagios luego aumenta, a ver cómo lo explicas. Por eso aquí el equilibrio que se está buscando siempre, y el tiempo dirá si se está consiguiendo o no, es entre las medidas sanitarias para contener la expansión y las consecuencias negativas que en otros ámbitos, por ejemplo el de la economía, por ejemplo el de la vida cotidiana, tienen esas medidas. Por eso se clausura un partido de fútbol o se celebra a puerta cerrada, porque ahí el efecto negativo pues es para el club y es pequeño, o para el malestar de los aficionados y es pequeño. No es lo mismo que suspender las fallas, suspender la Semana Santa, las procesiones, suspender las fiestas populares, porque ahí las consecuencias son más serias, más graves y más extendidas. Han empezado las curvas también para el presidente Sánchez, que todo lo que ha anunciado hasta hoy son reuniones, más reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias y más reuniones. Al presidente le escribieron ayer un discurso sobre la unidad y la fortaleza de nuestro sistema de salud, que tenía mucho de campanudo y tenía todo de inconcreto. Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. Pues sí, es verdad, pero no ha tomado usted medida alguna que se conozca.
Bueno, anunció Sánchez ayer un plan de choque, que todavía no se sabe lo que lleva dentro. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Cuando un presidente dice que hace ya un par de semanas el Gobierno se ha puesto a elaborar un plan de choque, lo que se nota es que está intentando adelantarse a la crítica que le va a caer por estar improvisando, por haber tardado demasiado. Dice, no, si llevamos 2 semanas ya dándole vueltas a esto, así. Claro, les recuerdo que este es el mismo gobierno que la semana pasada nos vendió la burra de que había aprobado un anteproyecto de ley de libertad sexual que los ministros en realidad no habían visto. Así que hablemos claro, así es como un gobierno dinamita su propio crédito, anunciando cosas que en realidad no se sabe lo que son, solo por anunciarlas. Y pocas cosas valen más en una crisis como esta que el crédito de quien dirige el país. Carlos Alsina, en Onda Cero.